¿Podría la economía argentina crecer a una tasa anualizada del 8,5% durante este tercer trimestre de 2024? Veámoslo. De acuerdo con el banco JP Morgan, la economía argentina crecerá un 8,5% durante el tercer trimestre de este año 2024, una estimación que además ha hecho suya el propio ministro de Economía argentino, Luis Caputo. Escuchémoslo. Reporte de un banco importante americano, de JP Morgan, que la economía en el tercer trimestre, ya en este tercer trimestre, va a crecer el 8,5%. Es un número altísimo. Pero exactamente ¿qué significa eso de que la economía argentina en el tercer trimestre del año va a crecer un 8,5%? De entrada, esto no significa que el nivel de actividad económica de Argentina en el tercer trimestre de 2024 vaya a ser, en términos reales, un 8,5% superior al nivel de actividad del tercer trimestre de 2023. No es que durante los últimos 12 meses la actividad económica haya subido un 8,5%. De hecho, a buen seguro, el nivel de actividad del tercer trimestre de 2024 seguirá por debajo del nivel de actividad del tercer trimestre de 2023, que además estaba artificialmente alimentado por el llamado Plan Platita de Sergio Massa para intentar comprar las elecciones presidenciales de ese año 2023. Es decir, que la tasa de crecimiento del 8,5% del PIB para el tercer trimestre de 2024 no es una tasa interanual de crecimiento. Y a su vez tampoco significa que el nivel de actividad del tercer trimestre de 2024 vaya a ser un 8,5% superior al nivel de actividad del segundo trimestre de 2024, porque ese 8,5% en realidad es una tasa intertrimestral anualizada. Dicho de otra manera, si la economía argentina creciera a lo largo de 12 meses al mismo ritmo que se espera que crezca durante el tercer trimestre de 2024, durante esos 12 meses, la economía argentina sí crecería un 8,5%. Pero claro, eso no significa crecer un 8,5% en un solo trimestre. En un solo trimestre, ese 8,5% anualizado equivale aproximadamente a un 2% de crecimiento intertrimestral. Por tanto, eso es lo que sí está diciendo JP Morgan, que en el tercer trimestre de 2024 espera, ya veremos si es así o no, pero el banco espera que la economía argentina crezca intertrimestralmente un 2%, que el nivel de actividad del tercer trimestre de 2024 sea un 2% superior al del segundo trimestre de 2024. ¿Y es esto verosímil? Pues a la luz de los datos que conocimos ayer del INDEC, del Instituto de Estadística Argentino, porque ayer el INDEC presentó datos del llamado EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, un indicador que trata de aproximar, de servir como proxy adelantado del PIB. Y los datos que se publicaron ayer del EMAE aparentemente no fueron buenos. Atención al titular de alguna prensa especializada en lo económico de la Argentina, por ejemplo, Ámbito Financiero. La economía volvió a caer en septiembre, marcó una baja del 3,3% interanual y del 0,3% respecto de agosto. Por tanto, si atendiendo a un indicador adelantado de actividad tan importante como el EMAE, la economía argentina se sigue contrayendo, ¿cómo es posible que en el tercer trimestre vaya a crecer con fuerza? Pues aquí hay que hacer dos comentarios. El primer comentario es que el PIB trimestral, el PIB del tercer trimestre de 2024, es el valor de toda la producción final que se ha generado a lo largo de ese trimestre. Eso significa que si en los meses de julio y de agosto se ha producido mucho, aunque en el mes de septiembre se haya producido algo menos, la producción del conjunto del trimestre puede haber aumentado con respecto al trimestre anterior. Y eso es, de hecho, lo que sucede si tomamos los valores desestacionalizados del EMAE. El valor promedio del EMAE en el tercer trimestre de 2024 fue de 144,4, mientras que el valor promedio del EMAE en el segundo trimestre de 2024 fue de 139,7. Eso significa que el EMAE intertrimestralmente creció entre julio y septiembre
un 3,3% con respecto al trimestre anterior. Y si tomáramos esa tasa de crecimiento del EMAE como proxy, como referencia de lo que va a crecer el PIB argentino en el tercer trimestre de 2024, lo que tendríamos es que anualizadamente, es decir, si esta tasa de crecimiento del 3,4% intertrimestral se mantuviera durante todo el año, el PIB argentino crecería, ya digo, anualizadamente un 13,5%. No el 8,5% que dice JP Morgan, sino un 13,5%. ¿Y cuán buena referencia es el EMAE de la evolución del PIB? Pues no se trata de una referencia exacta, pero al menos en los últimos 2 trimestres ha clavado bastante de cerca la evolución del PIB. Desestacionalizadamente, el PIB argentino se contrajo un 2,2% en el primer trimestre de 2024 y un 1,7% en el segundo trimestre de 2024. ¿Y cuánto fluctuó el EMAE en esos 2 trimestres? Pues el EMAE se contrajo un 2,1% en el primer trimestre de 2024, el EMAE cae un 2,1%, el PIB un 2,2%, bastante cercano, y a su vez el EMAE se contrajo un 1,8% en el segundo trimestre de 2024. El PIB cayó un 1,7%, el EMAE un 1,8%, por tanto de nuevo bastante cerca. Así que atendiendo a estos datos, desde luego no es en absoluto verosímil que la economía argentina pueda crecer un 2 o un 3% en el tercer trimestre de 2024, lo cual sería compatible, incluso rebasaría la expectativa de crecimiento de JP Morgan, expectativa anualizada de crecimiento del 8,5%. Sin embargo, estos datos merecen además un comentario adicional, porque claro, si nos quedamos con la última referencia, con la referencia de que el EMAE se contrajo en el mes de septiembre de 2024, parecería que la recuperación argentina tomó algo de impulso en los meses de julio y de agosto, pero ya volvió a estancarse en septiembre. Y esto no es exactamente así. Es la sensación que uno obtiene inicialmente de estos datos. De hecho, yo cuando me topé de primeras con los datos también le di una lectura negativa a estas cifras, pero es que estas cifras tienen truco. ¿Y cuál es el truco? Pues que el INDEC ha revisado al alza su estimación de actividad económica en los meses de junio, julio y agosto con respecto a la estimación que había hecho en los meses anteriores. Hasta ahora creíamos que el EMAE se había contraído en junio un 0,5% y ahora el INDEC nos dice que se contrajo un 0,1%. Por tanto, se contrajo bastante menos de lo inicialmente estimado. A su vez, en julio pensábamos que el EMAE, el indicador de actividad, había crecido un 2,1%, cuando en realidad se había expandido a un ritmo del 2,7%. Y por último, en agosto pensábamos que el EMAE había subido solo un 0,2% y ahora resulta que se incrementó un 0,9%. Por tanto, como durante los meses anteriores la actividad económica se recuperó mucho más de lo que creíamos, la evolución de septiembre con respecto a los meses anteriores no ha sido tan buena como lo habría sido si la actividad económica hubiese evolucionado como hasta la fecha pensábamos. Si no se hubiesen revisado al alza los niveles de actividad de junio, julio y agosto, el EMAE habría crecido en el mes de septiembre un 1,4%. Sin embargo, como se han revisado al alza, un mismo nivel de actividad en septiembre se corresponde ahora con un ligero descenso con respecto a agosto, un descenso del 0,3%. Pero lo importante es que el nivel de actividad de septiembre ya supera, por ejemplo, al de diciembre de 2023, cosa que no sucedía con las estimaciones que teníamos hasta el momento. En definitiva, ¿es verosímil que la economía argentina crezca en el tercer trimestre de 2024 a una tasa anualizada del 8,5%? La respuesta es que, en función de los indicadores adelantados de que disponemos hasta el momento, sí lo es.